cierto castillo, donde hube de contemplar con asombro, un extraño símbolo bajo el cual había un crucifijo. El regreso a mi mansión, fue relativamente fácil, pues es ley en la cuarta dimensión, que todo regresa a su punto de partida original. Littelantes y yo, comentamos muy alegremente todo esto. Obviamente, habíamos logrado un triunfo maravilloso. Días después, continuamos con estos experimentos. Aprendimos a meter el cuerpo físico, dentro del cosmos superior. Hoy, por experiencia directa, sabemos que con la ayuda de la Madre Divina Kundalini, podemos poner el cuerpo físico en estado de jinas, para viajar por entre el cosmos de arriba. Capítulo 9. La onda dionisíaca. Incuestionablemente, Mamón y Dionisio, por ser incompatibles tanto en su continente, como en su contenido, jamás podrían conciliarse. En forma axiomática, irrefutable, podemos y hasta debemos definir a Mamón, con dos términos. A. Intelectualismo. B. Dinero. Oro, riquezas. Correctamente, y de modo contundente y definitivo, urge definir a Dionisio así. A. Transmutación voluntaria de la libido sexual. B. Éxtasis místico trascendental. Resulta oportuno citar ahora, entre los fastos de esta pobre humanidad pigmea, aquella fecha y hora, 4 de febrero de 1962, entre 2 y 3 de la tarde, en que todos los planetas de nuestro sistema solar, se reunieran en supremo concilio cósmico, precisamente en la brillante constelación de Acuario, para iniciar la nueva era, entre el augusto tronar del pensamiento. Desde esa fecha memorable, y bajo la regencia de Urano, el muy venerable y meritísimo señor de Acuario, vibra intensamente en toda la naturaleza, la onda dionisíaca. No está de más enfatizar en el presente capítulo, la noticia trascendental de que tal planeta citado, ha sido, es, y será siempre, el brillante astro que rige y gobierna inteligentemente, a las glándulas endocrinas sexuales. Ahora os explicaréis por vosotros mismos, el intrínseco motivo que en estos instantes origina la intensiva vibración dionisíaca. Empero, resulta evidente, palmario y manifiesto, el hecho concreto de que los terrícolas, en su abrumadora mayoría, no estuvieron a la altura de las circunstancias. No fueron capaces de polarizarse positivamente con tal onda. Definir los dos aspectos, positivo-negativo, de esa vibración cósmica, es inaplazable, urgente, indispensable. Polo positivo dionisíaco. Deleite sexual subliminal. Transmutación voluntaria de la entidad del semen. Conciencia despierta. Conocimiento objetivo. Intuición superlativa. Música trascendental de los grandes maestros clásicos, etcétera, etcétera, etcétera. Polo negativo dionisíaco. Degeneración sexual. Infrasexualismo de toda clase. Homosexualismo. Lesbianismo. Placeres demoníacos en los mundos infiernos, mediante la droga, hongos, alcohol. Música infernal como la de la nueva ola, etcétera, etcétera, etcétera. Comprender a fondo los procesos íntimos de estos dos polos de la onda dionisíaca, es algo muy urgente. Como ejemplo viviente de este par de polos diametralmente opuestos, correspondientes a la mencionada ondulación, resulta oportuno citar aquí a título de ilustración, a dos movimientos revolucionarios contemporáneos. En forma delicada, quiero referirme claramente y sin ambajes, al movimiento gnóstico cristiano internacional universal, y también al anverso de la medalla dionisíaca, conocido con el tristemente célebre nombre de movimiento hippie. Incuestionablemente las dos mencionadas antípodas psicológicas, constituyen per se, una viviente demostración manifiesta de par de polos opuestos, de la tremenda vibración dionisíaca. En llegando juiciosamente a esta parte del presente capítulo, deviene ineludible la necesidad de una confrontación didáctica. Embriaguez dionisíaca, éxtasis, shamadí, obviamente resultan indispensables, cuando se trata de experimentar eso que es la verdad, lo real. Tal exaltación, es 100% posible, a través de la técnica de la meditación. Psicodelia, es diferente. Tradúzcase este término así: psiquis, alma. Delia, droga. Especificando diremos:
Lo psicodélico es el antipolo de la meditación. El infierno de las drogas está en el interior del organismo planetario en que vivimos, bajo la misma epidermis de la corteza terrestre. Los hongos alucinantes, pastillas LSD, marihuana, etcétera, 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 intensifican evidentemente la capacidad vibratoria de los poderes subjetivos, más exostensible que jamás podrían originar el despertar de la conciencia. Las drogas alteran fundamentalmente los genes sexuales, y esto ya está demostrado científicamente. Como secuencia de tales mutaciones negativas, genéticas, resulta evidente el nacimiento de niños monstruos. Meditación y psicodelia son incompatibles, opuestos, antagónicos. Jamás podrían mezclarse. Incuestionablemente, estos dos factores de la embriaguez dionisíaca, indican, rebelión psicológica. Gnósticos y hippies, se fastidiaron con el vano intelectualismo de Mamón. Se aburrieron con tantas teorías. Llegaron a la conclusión, de que la mente como instrumento de investigación, es demasiado miserable. Zen, Nana Yoga. Eso es superlativo. Existen dentro de nosotros en estado latente, facultades de cognición infinitamente superiores a la mente. Mediante estas últimas, podemos experimentar en forma directa, eso que es lo real, eso que no es del tiempo. El movimiento hippie, prefirió el infierno de las drogas. Indubitablemente se definió perversamente. Los gnósticos, plenamente desilusionados del necio intelectualismo de Mamón, bebemos del vino de la meditación, en la copa de la perfecta concentración. Cambios psicológicos, radicales y de fondo, se hacen urgentes cuando nos desilusionamos de los bribones de la mente. Regresar al punto de partida original, es lo indicado. Solo así es posible una transformación radical. Sexología. Válgame Dios y Santa María. Este tema horroriza a los puritanos. Escrito está con palabras de fuego en las sagradas escrituras, que el sexo es piedra de tropiezo y roca de escándalo. Resalta la evidencia de que nosotros, no somos hijos de ninguna teoría, escuela o secta. En la cruda raíz de nuestra existencia, solo encontramos un hombre, una mujer, y un coito. Nacimos desnudos, alguien nos cortó el cordón umbilical. Lloramos, y buscamos luego el pecho materno. Vestido, escuelas, teorías, erudición, dinero, etcétera, 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 todo eso vino después por añadidura. Creencias de todo tipo, existen por doquiera, empero, la única fuerza que puede transformarnos en forma íntegra, unitotal, es aquella que nos puso en el tapete de la existencia. Quiero referirme, a la energía creadora del primer instante, a la potencia sexual. El deleite amoroso, el disfrute erótico, es por secuencia lógica, la dicha más grande. Saber copular sabiamente, es indispensable cuando se anhela sinceramente un cambio psicológico definitivo. Los hippies presintieron todo esto, cuando se sublevaron contra Mamón, pero erraron el camino. No supieron sintonizarse con el polo positivo de Dionisio. Los gnósticos somos diferentes. Sabemos gozar, nos agrada transmutar y sublimar la libido. Esto no es un delito. El movimiento hippie, marcha resueltamente por el camino involutivo descendente del infrasexualismo. El movimiento gnóstico cristiano internacional universal, avanza victorioso por la vía ascendente revolucionaria de lo suprasexual. Capítulo 10. El fuego sexual. La transmutación sexual del ens seminis, en energía creadora, se hace posible cuando evitamos cuidadosamente, el abominable espasmo, el inmundo orgasmo de los fornicarios. La bipolarización de este tipo de energía cósmica en el organismo humano, fue, desde los antiguos tiempos, analizada en los colegios iniciáticos de Egipto, México, Perú, Grecia, Caldea, Roma, Fenicia, etcétera, etcétera, etcétera. El ascenso de la energía seminal hasta el cerebro, se verifica gracias a cierto par de cordones nerviosos, que en forma de 8, se desenvuelven espléndidamente, a derecha e izquierda de la espina dorsal. Hemos llegado pues, al caduceo de Mercurio, con las alas del espíritu siempre abiertas.
El mencionado par de cordones nerviosos, jamás podría ser encontrado con el bisturí, pues aquellos son más bien de naturaleza semietérica, semifísica. Estos son los dos testigos del Apocalipsis, las dos olivas y los dos candeleros, que están delante del Dios de la tierra, y si alguno les quisiese dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. En la sagrada tierra de los Vedas, este par de cordones nerviosos, son conocidos con los nombres sánscritos de, Ida y Pingala. El primero se relaciona con la fosa nasal izquierda, y el segundo con la derecha. Es obvio que el primero de estos dos nadis o canales, es de tipo lunar. Es ostensible que el segundo, es de naturaleza solar. A muchos estudiantes gnósticos, puede sorprenderles un poco, que siendo Ida, de naturaleza fría y lunar, tenga sus raíces en el testículo derecho. A muchos discípulos de nuestro movimiento gnóstico, podrá caerles como algo insólito e inusitado, la noticia de que siendo Pingala, de tipo estrictamente solar, parta realmente del testículo izquierdo. Empero, no debemos sorprendernos, porque todo en la naturaleza se basa en la ley de las polaridades. El testículo derecho, encuentra su antipolo exacto, en la fosa nasal izquierda, y esto ya está demostrado. El testículo izquierdo, encuentra su antípoda perfecta, en la fosa nasal derecha, y obviamente, esto debe ser así. La fisiología esotérica, enseña que en el sexo femenino, los dos testigos parten de los ovarios. Es incuestionable que en las mujeres, el orden de este par de olivas del templo, se invierte armoniosamente. Viejas tradiciones que surgen de entre la noche profunda de todas las edades, dicen que cuando los átomos solares, y lunares, del sistema seminal, hacen contacto en el triveni cerca del coxis, entonces por simple inducción eléctrica, despierta una tercera fuerza. Quiero referirme, al fuego maravilloso del amor. Escrito está en los viejos textos de la sabiduría antigua, que el orificio inferior del canal medular en las personas comunes y corrientes, se encuentra herméticamente cerrado. Los vapores seminales lo abren, para que el fuego sagrado de la sexualidad, penetre por allí. A lo largo del canal medular, se procesa un juego maravilloso de variados canales, que se penetran y compenetran mutuamente sin confundirse, debido a que están ubicados en diferentes dimensiones. Recordemos al Sushumna, y a otros como el Vajra, el Chitra, el Centralis, y al famoso Brahma Nadi. Por este último, asciende el fuego del deleite sexual, cuando jamás cometemos el crimen de derramar el semen. Absurdo es enfatizar, la equivocada idea de que el erótico fuego de todas las dichas, emprenda viaje de retorno hasta el coxis, después de la encarnación del ser, el Jivatma, en el corazón del hombre. Falsedad horripilante es aquella que afirma, torpemente, que la flama divina del amor, después de haber gozado su unión con Paramasiva, se separe en viaje de retorno por el camino inicial. Tal regreso fatal, dicho descenso hasta el coxis, solo se hace posible, cuando el iniciado derrama el semen. Entonces cae fulminado por el rayo terrible de la justicia cósmica. El ascenso del fuego sexual por el canal medular, se realiza muy lentamente, de acuerdo con los méritos del corazón. Los fuegos del cardias, controlan sabiamente el ascenso milagroso de la flama del amor. Obviamente tal llama erótica, no es algo automático, o mecánico, como suponen muchos equivocados sinceros. Este fuego serpentino, despierta exclusivamente con el deleite sexual amoroso y verdadero. Jamás ascendería la flama erótica, por el canal medular de parejas unidas, por mera conveniencia personal. Sería imposible el ascenso de la llama santa, en la espina dorsal de hombres y mujeres adúlteros. Nunca subiría el fuego de las delicias sexuales, en la espina dorsal de aquellos que traicionan al gurú. Jamás ascendería el fuego sexual, por la médula de los borrachos, afeminados, lesbianas, drogadictos, asesinos, ladrones, mentirosos, calumniadores, explotadores, codiciosos, blasfemos, sacrilegios, etcétera, etcétera, etcétera. El fuego de los goces sexuales, es semejante a una serpiente de maravillas, que cuando despierta, emite un sonido muy similar al de cualquier víbora que es azuzada con un palo. El fuego sexual, cuyo nombre sánscrito, es Kundalini, se desarrolla, revoluciona, y asciende dentro del aura resplandeciente del Maha Chohan.
El ascenso de la flama de las dichas ardientes a lo largo del canal